Lo primero que hice fue empezar con una marca de cosmética natural, que ya después evolucionó un poco al tema de biotecnología o mucho al tema de biotecnología. Las epigenéticas dan información de dónde está la persona, o sea, con los hábitos que tiene, con lo que ha hecho en temas de nutrición, en temas de cuánto duerme, de estrés, nos dice cómo está metabólicamente. Moraleja, nunca digas de esta agua no beberé. Mi sueño es bien simple, que más ciencia mexicana se siga convirtiendo en productos y en tecnologías que mejoren vidas. Divagadoras, científicas, somos curiosas, también chistosas, y lo que más nos gusta es divagar. Londres, 1890. Entre calles empedradas y salones elegantes, vivía Dorian Gray, un joven cuya belleza parecía imposible de ignorar. Su rostro perfecto y sus ojos brillantes atraían la admiración de todos. Un día conoció a Basil Hallward, un pintor que quedó fascinado por su belleza, y decidió hacerle un retrato. Basil veía en Dorian algo más que un rostro hermoso. Admiraba su esencia y creía que la pintura podía capturar su alma. Basil le hablaba con cariño y advertía sobre el valor de la vida y de las decisiones, diciéndole: yo no quiero sermonearte, Dorian. Quiero que lleves una vida que haga que el mundo te respete. Quiero que tu nombre esté limpio y que dejes un hermoso recuerdo. Al mismo tiempo, Dorian conoció a Lord Henry Wotton, un hombre encantador, seductor y cínico. Lord Henry creía que la vida debía vivirse buscando placer y belleza, y enseñó a Dorian a priorizar la juventud y el disfrute por encima de la moral y las consecuencias. Mientras Basil le hablaba de responsabilidad y ética, Lord Henry lo impulsaba a explorar el mundo con libertad absoluta, tentándolo con la promesa de una vida sin límites. La vida lo guarda todo para ti, Dorian. No hay nada que tú con tu extraordinaria apariencia no puedas hacer. Es mejor ser hermoso que ser bueno, pero es mejor ser bueno que ser feo. Cuando Dorian vio el retrato terminado, su deseo de permanecer joven para siempre. ¡Qué triste es!, murmuró Dorian Gray con sus ojos aún fijos en su propio retrato. ¡Qué triste es! Envejeceré. Seré horrible y espantoso, pero este bello retrato permanecerá joven. Nunca será más viejo que este día particular de junio. Si tan solo fuera al revés, yo fuera el que siempre estuviera joven y la imagen la que envejeciera, por eso daría todo. Sí, no hay nada en todo el mundo que no daría. Daría mi alma por eso. Se dice que, en ese instante, algo mágico ocurrió, como un pacto secreto con el diablo, que convirtió su deseo en realidad. Desde ese día, su cuerpo permaneció perfecto, mientras el retrato oculto en su estudio comenzó a reflejar cada pecado, error y acto egoísta que Dorian cometía. A partir de entonces, Dorian vivió una vida doble. Su juventud y belleza permanecían intactos, lo que le permitió disfrutar de fiestas, romances y placeres. Pero la pintura era un espejo de su alma, mostrando arrugas, cicatrices y deformidades que revelaban la corrupción de su interior. Cada noche, Dorian se paraba frente al retrato, sintiendo miedo y fascinación al mismo tiempo, recordando las palabras de Basil y la seducción de Lord Henry. Finalmente, la obsesión lo llevó a intentar destruir la pintura, creyendo que eso lo liberaría de su culpa. Pero al hacerlo, su juventud desapareció de golpe. Su cuerpo se arrugó, se deformó y murió, mientras el retrato recuperaba la perfección de la que Dorian había disfrutado. Esta historia se basa en el libro El retrato de Dorian Gray de Oscar Wilde, publicado por primera vez en julio de 1890. Hola, hola, gente de mente inquieta, curiosa y siempre joven.
Sean bienvenidos a su podcast Divagadoras Científicas. En nuestro episodio número 138, divagatario número 31, en busca del elixir de la eterna juventud. Nadie mejor para compartir sobre este tema. Desde la tierra del Abigio, la Discada y la gente valiente, noble y leal del Meritito Chihuahua, ingeniera en materiales por el Instituto Tecnológico de Chihuahua, así que es Orgullo Pantera, con maestría y doctorado en ciencia de materiales por el Centro de Investigación en Materiales Avanzados, CIMAV, fundadora y directora ejecutiva de IDINAT Lab International Group, empresa que se dedica al desarrollo de biotecnología y nanotecnología personalizada para salud, bienestar integral, cuidado personal y biotecnología cosmética con enfoque sustentable. Además de asesorar otras empresas del mismo ramo como Miogenetics, Innovabel, BFS Cosmetics, MIO Natural y Memimo. Pero bueno, ya nos estará contando más detalles sobre todo esto. Ha sido galardonada con diversos premios y reconocimientos como la 100 Pro del 2024 y 2025, Premio Internacional de Equidad y Liderazgo del 2024, Eco Challenge 2024, galardón Rompiendo el Techo de Cristal, reconocida por la Asociación de Emprendedores de México como una de las emprendedoras más inspiradoras del país. También es profesora de cátedras en Ingeniería y Ciencias en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Chihuahua. La doctora Judith Ortega. ¡Qué gusto tenerla por acá! La verdad es que nos quedamos cortas con todo su trayectoria, pero pues teníamos que resumirlo porque si no se iba a ir el, el episodio nada más en eso. ¿Cómo está, doctora Judith? Hola, ¿qué tal? Qué gusto estar aquí con ustedes el día de hoy en un espacio, la verdad, tan importante y con una audiencia tan increíble que sé que tienen. Así es de que muchas gracias a las dos por esta invitación y muchas gracias primero por la historia justo de Dorian Gray, que creo que es un libro increíble y bueno, creo que sí viene también muy ad hoc a lo que vamos a estar platicando, sin duda. Ay, bien, mira, yo dije, a lo mejor yo me aluciné, ¿no? No hay nada. Yo me fui, pero yo dije, ay, yo siento que esa tiene que ser la historia para Ujú. abrir. Pero dije, será prudente de nuevo. Pero qué Sí. gusto que sí siente que sea un buen fit en cuanto al tema y a la historia, porque es una historia fuerte. Sí. Y la verdad es que también ha sido un gusto conocerla un poco de lejos, ¿no? Pero ahora tenerla aquí en el episodio y poder platicar con usted y saber bien, porque este es un divagatario, a nosotros lo que nos gusta es el chisme. Aquí, Ujú. entonces, conocer Perfecto. todo eso que la impulsó y la llevó a lo que ahorita está haciendo, nosotros queremos enterarnos de todo. Entonces, bueno, ahorita seguimos con eso. Por lo pronto voy a presentar a mi compañera de divagación favorita, nuestra eternamente jovenmente maestra, Darani Aceves. ¿Cómo estás, Darani? Muy contenta con esa presentación. Me gusta, ojalá me mantenga así. Deja tú eternamente joven, eternamente bella también. No, no es cierto. Y bien contenta de tener a Judith, que yo sí le voy a hablar de tú, porque es que Judith es una compañera, ex compañera de ahí de CIMAD. Tuve el honor de trabajar un breve tiempo, estaba pensando que eran como 6 meses, pero en realidad no me acuerdo exactamente. Pero de verla ahí hacer sus experimentos cuando estaba terminando su doctorado en ciencias, ahí de los materiales en CIMAP. Entonces, siempre bien chambeadora, muy todo ella, muy organizada. Tengo muy buenos recuerdos, también fuimos a un congreso del hidrógeno y todo, entonces como que yo viví ahí sus inicios como científica y pues haber sido parte del inicio de esta gran trayectoria me trae buenos recuerdos. Gracias por aceptarnos la invitación. Y no, te fuiste bien, jefa, con Oscar Wilde, o sea, me encantó la historia y pues vamos a ver qué tiene que ver aquí la trayectoria de nuestra querida invitada Judith con esta historia de Dorian Gray.
Y bienvenida, Judith, y gracias otra vez. Y aquí tengo mi cafecito de la eterna Sí. juventud. Bueno, mira, de perdida uno se autoengaña, ¿no? Sí, Ay, no, mira, no, hay no. hay filtros ya ahí de Ay, bueno, sí, sí, de que quinceañera. benditos filtros, eso sí. Sí. Bueno, pero antes también me presento, porque si no ahorita nos vamos de chismosas a lo largo y no nos presentamos. Yo soy su Ujú. biotecnológica manzana de la discordia, Mari Lega. Y bueno, a nosotros, pues esta cosa de la belleza y mantenerse joven y demás, es muy interesante porque ha habido a lo largo de la vida, de la existencia del ser humano, muchísimos esfuerzos por mantener la juventud lo más posible, la belleza, y bueno, incluso hay un poco de idea de que el permanecer joven es sinónimo de belleza, ¿no? Como que luego están ahí un poco ligados, pero hay muchísimas historias, desde los alquimistas que entre que buscaban oro, la vida eterna y demás. También, bueno, se hablan de muchas historias como la de Cleopatra, ¿no? Dicen que Cleopatra, que hace poquito escuché yo que no era verdad eso de que se bañaba en leche de burra, De que chiva, no de era burra. de burra, sí, en leche de burra. Como como muy o sea, que la gente ha hecho, cantidad Ujú, de situaciones, las más absurdas y las más sensatas, con tal de permanecer joven. ujú, Joven, que es un poco sinónimo o va ligado con la belleza. ujú. Pero entonces, para hacer nuestra pregunta rompehielos, ¿cuáles consideran que son 2 beneficios de envejecer y 2 contras de envejecer? Solo 2, no tienen que irse no tienen que irse en tan jefes, o jefas. Vamos a empezar con la doctora Judith, que yo sí le ando hablando de usted, porque sí, yo no la conocía en persona. Pero No, díganos, doctora Judith, ¿qué considera que son 2 beneficios de envejecer y 2 cosas que no le agradan de envejecer? sin problema, hablemos de tú, ¿eh? Sin Ah, ningún bueno. Es una pregunta muy, muy interesante, ¿no? Porque pensaríamos, ¿a poco envejecer tiene beneficios? Pero Ujú, depende desde dónde se aborde, ¿no? Claro. La humanidad desde siempre ha querido detener el tiempo, ¿no? Ver cuál es la manera con ese elixir y como bien lo mencionabas, desde tiempos inmemorables se ha buscado qué se puede hacer para evitar el envejecimiento. Entre la historia de Cleopatra, que bueno, mucho del tema de cosmética viene justo de los egipcios y es muy interesante ya todo lo que tenían, los productos y todo lo que hacían es impresionante, ¿no? Se sentaron las bases mucho de la belleza en ujú, esa época. Y ya enfocada en la pregunta, los beneficios que yo considero, bueno, van como en 2 vertientes. Uno es primero el tema de, bueno, pues vamos envejeciendo o vamos entrando en años y podemos tener un enfoque y también una mayor autonomía para decidir. mm, Entonces, en ese sentido, vamos empezando a saber, hoy sé que sí y que no. Vamos teniendo como esa forma Mm, de decidir, esa madurez, ¿no? No tanto en la parte física. Y bueno, pues podemos también ir priorizando lo que tiene también impacto real y evitar cómo dispersar las energías. Cuando somos muy jóvenes, vemos los niños, ¿no? Tenemos mucha energía, la algarabía y todo este tipo de cosas. Y el otro beneficio que también veo es que podemos tener como una experiencia que nos ayude a construir reputación y relaciones sólidas. ¿Por qué? Porque con más edad vamos creciendo en nuestra red de confianza, pero también de credibilidad, ¿no? Porque vamos evolucionando o madurando. Se abren puertas también y se pueden acelerar alianzas, pero de ahí viene entonces voltear a ver las contras de envejecer. El tema sí o sí de envejecer es, pues, el tener mayor riesgo de fragilidad si no nos cuidamos, ¿no? ujú, La masa muscular, por ejemplo, y hablando de un tema, de físico, pues sí se va perdiendo. Es verdad que ujú, con la edad un niño va a requerir menos proteína, digo, aunque esté en crecimiento, una persona en edad media también, pero un adulto mayor sí o sí requiere, mayor proteína, requiere cuidar su masa muscular y también
se vuelve un tema de que su recuperación luego ya no es tan fácil, ¿no? Entonces, en ese sentido, esa es la contra, ya no, si por un lado yo siempre considero que sinónimo de ir entrando en años no significa que uno vaya a peor. Sí, pues la naturaleza va avanzando de una forma en la que si no nos cuidamos, bueno, pues sí se ven repercusiones. Ujú. Y la otra que creo también importante es que podemos entrar en una zona como de confort. Entonces, la experiencia nos puede volver como más rígidos en los hábitos y es mucho de lo que yo veo en la gente, ¿no? Ya no queremos como hacer cambios. Entonces, aquí yo como un tip que me gusta dar es para evitar ese, como entrar en esa zona, es aprender pues de diferentes temas, ya sean temas fáciles y si son temas difíciles como forzarnos a salir de esa zona y creo que para no correr el riesgo de quedarnos ahí conforme vamos entrando en años, también siempre el tener el feedback, ¿no? Eso se me hace bien interesante. Ay, pues muy buenas respuestas. Yo la verdad no había considerado algunos puntos que mencionas. Porque ya la voy a tutear porque ya me dio permiso. Y bueno, a ver, Darani, ¿tú qué nos tienes? ¿Tú qué nos dices de esta pregunta? Pues mira, yo siempre fui una niña como que muy desesperada, o sea, ya yo quería ya no ser niña, o sea, ya ser adulta. Desde niña ya yo tomaba decisiones de adulta, entonces cuando llegó la adultez, empecé a envejecer, para mí perfecto. Y también la sabiduría, o sea, Mm. totalmente. Yo siempre he sido de hablar con personas mayores, mi esposo es mayor, o sea, ahora sí que yo como la Becky me gustan mayores, no nomás las parejas, también, o sea, la gente con la que platico, inclusive así en la escuela esa, yo siempre así, los viejos saben, o sea, Mm, más sabe el diablo por viejo que que por por diablo, o sea, a diablo, mí la sí es sabiduría, cierto. la experiencia, o sea, el atravesar por algo, sea lo que sea, que otra persona no ha tenido la oportunidad de experimentar, ya te da una ventaja. Entonces yo soy doña, quiero saberlo todo, entonces imagínate. Para mí, la sabiduría, no sé, no se compara con nada. Y por mucho que estudie y todo, nunca voy a alcanzar a alguien. No sé qué vivió, vamos a decir, cuando yo tenía 10 años, eran los 90, o sea, vivió los 90 de una manera diferente a la que yo viví. O sea, Mm, tuviste acceso a otra hora, así que espacio-tiempo. Entonces, yo creo, uno, sí tiene beneficios y hay que aceptarlos, pero también el ser como yo siempre te hace estar queriendo, estar en el futuro, que pues provoca ansiedad, así, ¿no? O hay gente que quiere estar viviendo en el pasado, pues le provoca depresión. Bueno, yo no se los aconsejo, nomás digo que yo le veo ese beneficio, porque mi tipo de personalidad es la de que no, yo ya quiero saber, o sea, como que en mm. 10 años, por ejemplo, cuando esas series o películas que te dejan en suspenso, así de que va a haber una segunda parte, es lo peor que me puedes hacer, o sea, yo lo quiero saber ya. Entonces, para una persona como yo, eso, el saber, el conocimiento, la sabiduría, pues son las ventajas. Y las desventajas, pues sí, la física, o sea, no soy la misma que hace no es lo mismo los tres mosqueteros que 20 años 20 años después, o sea, después. sí, Ujú, físicamente, la verdad, o sea, físicamente, pero mentalmente me gusta la vejez, me gusta envejecer porque, pues, es madurez, es experiencia, es sabiduría, mm, pero físicamente sí no, o sea, eso de los 30, el cerebro se deja desarrollar a los 30 años, o sea, es como que va a alcanzar su máximo volumen. Ahí estás en tu prime y luego ya empieza a decaer, ¿no? Entonces sí siento como que físicamente, pues, a mí, por ejemplo, que se me empiezan a olvidar las cosas. ay, sí. O sea, es real, o que te truena la Ujú, rodilla y todas ujú, estas cositas, así que no me molestan. Para una persona como yo que se fija en las ideas, por ejemplo, las arrugas, no me mm, causan problema. O sea, puedes estar bien arrugado, pero yo me fijo en las ideas, entonces, puedes estar bien arrugado, pero eres bien sabio, o sea, ya. Entonces, para mí ujú. es una ventaja. Pero, pues sí, para la mayoría de la gente, las arruguitas y los achaques de la edad serían los contras. Ay, muy bien. Ay, pues es que yo creo que más o menos, pues coincidimos en las ideas, ¿no? Yo, por ejemplo, de las cosas que veo pros de envejecer, es que es definitivamente hay cosas que uno no aprende si no es el tiempo, o sea, el tiempo es el secreto de muchas inquietudes, Ujú. de la vida incluso, o sea, como de darle sentido De a la vida. problemas. Ujú. Y, y por el otro lado también, o si permaneciéramos igual físicamente, ¿qué digo?
pasa un efecto muy raro y que lo he escuchado en muchas, pues, principalmente mujeres, ¿no? Que siempre la verdad se nos demanda un poco más en cuanto a presentación. Y creo que los hombres también ya le entran a eso, pero a las mujeres un poquito más, donde no aprecias el cuerpo, la belleza o tu estado físico, en cierto momento hasta que pasa. Entonces, si no Ujú. pasa, Dices: tú no "Uy". eres consciente de que estabas bien y de que, pues, había belleza, o sea, sigue habiendo belleza, pero es que necesitas avanzar en ese proceso para apreciar Para esa darte belleza. cuenta. Ujú. Entonces, es una cosa muy extraña Sí. que y ahorita lo platicamos con la doctora Judith, cómo los puntos que unes hacia atrás te han sentido a la persona que eres hoy. Ujú. Entonces, al final del día, no nada más en lo físico, sino también en el ser humano, el envejecer te da ese sentido de vida que en el momento no lo tienes. En el momento no estás ni tan presente, ni tan contento, ni tan satisfecho. Pasa el tiempo, conectas los puntos y dices: "Ay, pues no le estaba haciendo tan mal". Ujú. Sí. Entonces, creo que eso también tiene un sabor en cuanto a el paso del tiempo, Ujú. el que puedes ver la vida hacia atrás y que aunque pareciera que a lo mejor no has avanzado mucho o no estás en el lugar que quieres, cuando ves hacia atrás hay algo de bueno, hay algo de sentido y le da Sí, te da y claridad, o sea, como dice este proverbio chino, creo que es, de que el agua turbia, déjala mm, ahí el tiempo suficiente y va a ser clara. Y sí es cierto, o sea, cuando estamos ahí en la en el turbulencia de la vida, no te das sí. te pasa el tiempo y ya lo ves con claridad, entonces sí, sí es mucho el efecto ese que dices. Sí, al final del día siempre es difícil. Bueno, ahí a lo mejor podríamos meter ya los contras, que siempre es complicado ir viéndote diferente y la verdad es que la energía no es la misma, la capacidad mental no es la misma, pero uno aprende a administrarse mejor, qué sí vale la pena, qué no vale la pena, pero sí pesa, pues, también ver la diferencia en la energía, en la capacidad, Sí. aproveché, no aproveché, como luego vienen esas culpas, quizá un poco, Ujú. pues, es que es una realidad que el cuerpo, pues, no responde igual. Yo creo que algo que sí me pesa a mí de ir subiendo en años es querer seguir estudiando y querer, dedicarme más tiempo, no tener que dormir tanto, pero no, ya hay un punto donde el cuerpo dice: "No, amiga, no, si ya no tienes Sí. 20". Entonces, eso es una de las contras, pero me gusta, sí me gusta incluso ver fotos de antes y aunque dices tú: "Ay, pero sí estaba bien padre", pero no lo extrañaría si no hubiera avanzado el tiempo, ¿sí me explico? O sea, hay una Ujú. sabiduría en el tiempo, hay una sabiduría en el cambio físico que me Sí. parece valioso y que creo que, socialmente quizá, sería bueno para nosotros aprender a abrazar esos cambios y también aprender a valorar a la gente mayor, que quizá ahí falta un poquito de valoración, porque también, digo, no hace mucho que hemos extendido los años del ser humano en la Tierra, o sea, realmente es poco el tiempo que tenemos viviendo tantos años, tanta gente. Entonces, siento que todavía no estamos valorando del todo el envejecer. Pero bueno, vamos a vamos a ver qué nos platica la doctora Judith en cuanto a su experiencia, porque ella le ha entrado bien fuerte a todo esto de la rejuvenecida y cómo vivir bien, ¿no? Cómo tener una vida longeva, pero con los cuidados necesarios para tener una vida de calidad, por lo que nos compartió ahorita. Entonces, me gustaría seguir con las preguntas para ella, y vamos a empezar desde la infancia. Cuando eras niña, ¿recuerdas alguna experiencia o persona que te haya despertado curiosidad por entender cómo funcionan las cosas? ¿Cómo fue tu infancia? ¿En qué momento surgió esta Judith curiosa? Sí, pues bueno, era la niña que se quedó siempre en la etapa como de los porqués, ¿no? Y los cómo. El cómo funciona, por qué ocurre, y creo que eso todavía sigue, o sea, hasta ahorita me pregunto muchas, muchas cosas, pero particularmente era la curiosidad. La curiosidad es algo característico de mi personalidad
Y creo que se me ha llevado como por diversos, pues diversas ramas, porque al cuestionarme tanto, pues ando buscando respuestas, observo más y me fijo más, ¿no? Algo muy curioso que luego cuento con frecuencia es que justo mi primer laboratorio fue en un cajón de buró. Entonces vivía muy emocionada porque ahí tenía algunos reactivos, tenía tubos de ensayo y algunos como experimentos que podía hacer. Hacía mis pequeños experimentos, mezclaba estos reactivos y la verdad observaba qué pasaba. Y siempre me ha gustado mucho el color. Entonces normalmente en la química las cosas que ocurren son así como que muy wow y también tienen muchísimo color, entonces me fascinaba todo eso. Los cambios de fase, que obviamente en su momento yo no sabía que eran exactamente cambios de fase o no podía explicar las reacciones, pero en sí ver como esa magia, ¿no? La magia que tiene la química me emocionaba mucho. Y hoy en día, pues claro que me gusta explicar esas transformaciones, ya ahora sí en temas físicos y químicos, y es el centro de lo que hago, pero eso surge cuando tenía 7 años, yo creo, 8 años. Entonces, la verdad que también a lo largo del tiempo tenía como ese concepto de querer ser científico, pero yo no sabía lo que era ser científico, ¿no? Porque Ujú, igual era más fácil decir médico, ujú, decir astronauta, bombero, pero la profesión de científico, al menos en aquella época, yo no recuerdo que hubiera como un referente en ciencia. ujú. Recuerdo que el referente era como Ciro Peraloca y no creo que haya sido como el mejor. Entonces, Sí. bueno, o sea, y en sí como que el científico luego parecía que estaba loco, que no tenía Ujú, como mejores ideas, ¿no? Entonces esa sí. parte sí no, como que no era tan padre, pero más allá del referente, justamente como toda la magia que se vive Ujú, cuando uno ve un experimento, que es lo que luego la divulgación científica busca, ¿no? Acercar a los niños, a los no tan niños ujú. a que vean, a que se interesen por ese tipo de fenómenos. Y también pasó que tuve un maestro que me dijo una frase que se me quedó muy, muy grabada, ¿no? Y es que la materia cuenta historias si aprendes a leerlas. Entonces, esa frase, pues desde entonces no he dejado realmente de leer materia, ¿no? Me gustó mucho y creo que fue importante y fundamental para que sentara las bases de lo que hoy hago, sumado a la inmensa curiosidad que tengo. Ah, ¿y en tu casa no había nadie que se dedicara a eso de la ciencia, o tu hermano mayor, alguien que te sembrara un poquito? Realmente no, No, andaban en otras cosas. justamente, o sea, lo pienso y no había ningún referente, ni hombre ni mujer, entonces creo que sí, o sea, ya uno viene con un chip y el mío sí era el de preguntarme, o sea, es que pensar entre el tema de querer saber el por qué, hasta hoy en día es difícil que me vendan algo o que me convenzan de algo, ¿no? Porque empiezo, o sea, la gente cree a lo mejor que es por fastidiar tanta pregunta o querer saber, pero no, es mi curiosidad, o sea, natural. Ahorita decía Dara como el tema de la sabiduría y de que hay personalidades también que luego siempre quieren más conocimiento. A mí me gusta mucho saber y conocer, no solo del tema en el que trabajo, ¿no? De muchos temas. Y eso también, el querer conocer, estar tomando cursos, capacitarte, te abre un panorama muy amplio todavía hacerte más preguntas y pasa algo, tú puedes tomar un curso o estar estudiando lo que a lo mejor piensas que no tiene relación con lo que haces, pero te abre un panorama enorme luego para poder como resolver cosas que van pasando, ¿no? Como el eureka de estoy haciendo algo, Mm, pero es que me llegó en el momento porque empecé a hilar puntos, como lo que comentábamos al inicio, ¿no? Si uno sí. volteara a ver hacia atrás, te das cuenta de que todos los puntos, todas las personas que has conocido, o sea, todo lo que ha ocurrido tiene sentido. Ahorita que decías, es que la historia, no sé cómo si vaya a checar la de Dorian Gray, Ujú. tiene todo el sentido del mundo. De hecho, es un libro que me gusta mucho, ¿no? Pero es eso, la vida es ir conectando esos puntos. Ay, qué bonito que, pues, desde chiquita eras curiosa y que pudiste como llevar, ¿no? Como no, dentro de la confusión, ¿no? Porque uno no sabe bien qué exactamente, lograste conocer o ir como viendo hacia dónde querías ir y estás en un lugar, pues, que te gusta.
Y, por ejemplo, mencionabas a un profe, un maestro, Sí. el ¿de qué era o Eh, en qué grado te dijo de eso? ¿A hecho, qué edad tenías? estaba chiquita, estaba como en sexto grado, pero, pues, realmente sí era de esos niños que luego quieren mucho a sus maestros, pero por preguntona, ¿no? Porque sí veían el interés real. Ujú. Cuando un maestro no me quiere es porque no tiene respuesta a lo que le pregunto. Pero normalmente, pues el maestro busca niños. Yo cuando he dado clases, claro, o sea, yo quiero que mis alumnos tengan esa curiosidad, esa sed de aprendizaje. A todos nos gusta que si estamos enseñando algo, o sea, uno siempre puede dar más cuando Ujú, el alumno está preparado para recibirlo. sí. Entonces fue una edad muy temprana, pero considero que justo en esas edades o en los primeros años como de vida es cuando nos marca. Vamos creciendo y no sé, ya luego nos vamos haciendo como menos difíciles de moldear, ¿no? Y ya entra también una época en la que creemos que lo sabemos todo, pero de Ujú. es perfecto. ¿Y en qué grado fue? ¿Sexto dices? Sí, ¿Sexto más o más o menos. menos? O sea, era tu profe de todo el día, ¿no? Como Sí, las de toda clases. mi vida, sí. Y tú naciste en Chihuahua, tú eres de Chihuahua, Chihuahua. Sí, así es. ¿Y estudiaste en qué primaria, en qué secundaria? La primaria, a ver si me acuerdo bien del nombre, pero es la escuela Rosaura Bravo, y la secundaria fue una secundaria federal, era la federal número 4. ¿Y la Mm, prepa? ¿En un bachi? Sí, en el colegio de bachilleres, el plantel 1, y la Mm. verdad que al haber estudiado ahí, todavía me empezó a gustar más la química. Salí como auxiliar de laboratorio, ya desde antes desde que tenía mi, laboratorio en el cajón de buró, o sea, amaba como la parte de la química. En bachilleres, la formación que tuve era justo para ir a ingenierías, tenía materias de ingeniería y era una formación hacia laboratorio. Entonces ahí es como para que vayas decidiendo, ya tengas un enfoque y mucho de lo que hicimos, pues me gustaba mucho. Se dividía en como en 4 diferentes materias. Recuerdo que una de ellas, esto me da risa contarlo todavía, pero era el tema. Hicimos cremas, hicimos vino, hicimos queso, mm, y en su momento, a lo mejor me decía yo, pues, no sé, o sea, sí me gustaba, pero, pues, yo no voy a terminar haciendo ni queso, ni crema, ni cremas, ¿no? Y me da mucha risa, porque digo, mira, o sea, lo que a lo mejor dije que no, definitivamente dentro de las materias, la que iba como a QVP, esa sí nunca me gustó, porque sacar sangre y todo este tipo de cuestiones, no era lo mío. Me gustaba también un poco más la bromatología. De hecho, me Oh, llamaba la sí, atención de ser ingeniera bromatóloga, sí. pero, sí, creo que esa fue una parte muy importante. Yo digo, si en ese momento, en lugar de estudiar, mejor me hubiera dedicado a hacer, cremas y más cosas, pues, a lo mejor ya tendría muchos más años haciendo eso. No sé si no le hubiera como sumado, o sea, digo, la experiencia que fui desarrollando a lo largo del tiempo, pues creo que es algo importante para lo que hago ahora, ¿no? Pero ujú. sí, me gustó mucho la etapa también de educación media superior. Y ahí en la prepa, ya que elegiste, porque a mí me pasó algo semejante a ti, yo también acabé como en la capacitación, en la prepa, en la capacitación de químico y te daban también química analítica, química de, pues, de la sangre, ¿no? Para ir a QVP, yo iba como para allá, iba un poquito más, como que a mí sí me gusta eso de la sangre y todos los demás fluidos del cuerpo. Química de alimentos, y también me llamaba mucho la atención. Y así otros laboratorios. Y y yo creo que a mí, algo que me impulsó como a enfocarme en química, digo, en general siento que nunca fui buena como con español, ¿no? Como que no era buena para escribir ni así. Y alguna vez una maestra de química me dice: "Ay, ¿por qué no te metes en algo ahí de química, un concurso de química?". Y yo: pues, o sea, no sabía que era buena para química, o sea, yo estaba estudiando y siendo, pero que ella me dijera, que ella me volteara a ver y me dijera, yo lo sentí como: "Tú eres buena, ¿por qué no te vas a hacer eso?". Yo: ¿soy buena en química? Ah, como que eso me llevó a meterme en este asunto de la química, meterme en la capacitación de química. ¿Tú sabes en qué momento o sea, ya es que tenemos, las capacitaciones, ¿en qué momento dijiste: "Ay, no, pues me voy a ir por esta en vez de por esta", en vez de irte a medicina?
O sea, como que te inspiró o en el momento fue así como random y dijiste esta, porque no sé cómo funcionan los baches, yo no estuve en bachi. Pues en realidad lo que tenía claro es que iba a ser una ingeniería. Ajá. Pero de ahí también creo que en nuestro sistema educativo tenemos que decidir muy jóvenes. Entonces, o Sí. sea, ¿cómo vas a decidir tan joven qué quieres hacer el resto de la vida, no? Eh, Más bien creo que la idea es como ir tomando experiencias. Sí, Ujú, sí tengo claro, o sea, que era como el tema de ingeniería, que, o sea, sobre todo eso. A final de cuentas me gustó lo que elegí porque sabía que tenía las posibilidades de estar en un mundo de investigación. Entonces, ya fuera que investigación en ciencia de materiales, investigación en alimentos, o sea, lo que sí tenía claro es que aunque me encanta la biología del cuerpo, medicina no es para mí. ujú. O sea, como tal, no me veo, trabajando con sangre, ¿no? El tema de fluidos, o sea, no, definitivamente, eso sí lo tenía muy claro, Ah, eso es bueno. pero sí, Ujú, y ya con lo que traía, o sea, de antes, como que sí quería dedicarme a la ciencia, ahí ya era como que más claro el punto, ¿no? Y bueno, yo creo que también, vamos, no sé, siendo influenciados también por ujú. el entorno, ¿no? Eso Sí. es un y como bien dices, también hay maestros que dicen: "Ah, pues yo veo como que en ti aptitudes que no ves", y eso siempre, los maestros, los mentores, pues nos van ayudando y nos empujan, ¿no? Eh, sí, entonces fue como una serie de acontecimientos que se fueron dando. Te digo, la vida me fue llevando hacia lo que hago, pero no eran tan claros los puntos en su momento. Ahorita, a estas alturas de la vida, yo tengo una claridad, Ujú. o sea, y ya todo lo que hago es en función a así ya tener conectados los puntos de los que hablamos. En su momento, como que era borroso, pero es parte también de lo que iniciamos hablando, de la sabiduría va ocurriendo con los años, o sea, el discernimiento también se va dando con los años. Sí, y por ejemplo, ahí ya, bueno, ya que pasas preparatoria y ahora sí toca, ¿no? Decías ingeniería, Sí. te da que elegir una ingeniería. ¿Cómo eliges tú tu carrera y qué fue lo que más te llamó la atención del campo de los materiales? Y luego ya después, estando ahí, dices: "Ay, sí, qué buena idea, voy a hacer mi maestría y mi doctorado". Claro que sí. ¿Cómo fue ese camino? Como tener conocimiento siempre me ha gustado, o sea, si hay un tema que me apasione, o sea, vamos a hablar y vamos a investigarlo todo, ¿no? Pero creo que elegí ciencia de materiales, o bueno, ingeniería en materiales en su momento, Ujú, porque Dara sabe que luego me gustan muchas cosas, ¿no? Dice que luego ando haciendo muchas cosas y es porque tengo el gusto natural por muchas cosas. ujú, Entonces, cuando lo elegí particularmente, vi que era muy interesante el mundo de los materiales porque abordaba, o sea, ya no era ingeniería metalurgia, sino que abordaba una tendencia de metal, o sea, de hablar sí de metales, de polímeros, hablar de cerámicos, de materiales compuestos y era como más amplio y era muy para mí como interesante la materia de cristalografía, por ejemplo. Siempre me gustaron los minerales, siempre el tema ujú, de las minas o yo era también, o sea, recordando de la que andaba coleccionando minerales, ¿no? En su momento decía ujú, piedritas, ¿no? O ujú, fósil. Y el poder explicar y entender, o sea, de dónde vienen, era como bastante interesante. Creo que a final de cuentas, elegí ciencia de materiales porque mi duda también estaba entre, como te decía, ¿no? Entre los alimentos, entre bromatología, pero dije: "No, aquí la ciencia de materiales o la parte de materiales, hace, o sea, como explicaciones muy simples y también que tienen como un gran impacto". Por ejemplo, habla de la forma y que los procesos cambian resultados. ¿En qué sentido? Como que en mi mapa mental hay una estructura, hay un proceso, hay propiedades y hablamos de un desempeño de materiales, ¿no? Y algo interesante dentro de esto es que si tú cambias cómo está hecho algo, sí, cómo está hecho o cómo lo haces, va a cambiar cómo funciona. Y eso en ciencia de materiales que luego o yo lo replico a lo que hago hoy, pero era muy interesante el poder interferir en las propiedades de un material y que pudieras obtener algo muy, muy diferente, ¿no? Entonces, sí, justamente como que eso me gusta
por eso me fue como llevando. Y ya inmersa en la carrera, pues me gustó más. Desde el segundo semestre comenzamos justo a tener contacto con el Centro de Investigación en Materiales Avanzados, Mm. tenía 17 años. Ay, Entonces, bien chiquita. sí, entonces me encantó. Ahí fue como ver el concepto de tener un referente científico, o sea, ya gente de bata, pero que sabía mucho, y con el equipo que tenía CIMAP, que tiene, también con la gente siempre dispuesta a compartirte y a darte conocimiento. Teníamos una materia que nos hizo realizar un proyecto en aquel momento para meterlo era un proyecto de creatividad, ¿no? Eran concursos en el tecnológico y empezamos ahí porque estábamos dándole forma a ese proyecto. Entonces, desde ahí, pues ya supe desde el segundo semestre que me gustaba. Y desde el segundo semestre hasta que terminé tuve mucho contacto con CIMAB, hicimos varios proyectos de ese tipo y eso me lleva a que justo después dijera, pues claro que quiero hacer una maestría y Ujú, que claro que quiero hacer un Ujú. doctorado. Haciendo la maestría, lo que sí recuerdo es que también me llamó la atención el tema de tener una empresa, pero el conocimiento siempre me ha gustado adquirirlo. Entonces ujú. sigo a tener una empresa, pero pues yo sigo estudiando, ¿no? Y sí, justo creo que el doctorado, pues, me dio cosas muy importantes o sea, agradezco esa formación porque primero me dio el tema como de poder pensar cómo hacer experimentos, ¿no? De generar una hipótesis claras, el poder probarlas, el también aprender a iterar hasta que te salga algo, ¿no? Si no sirve la versión 1.0, la seguimos haciendo. Que eso también mucho en el tema empresarial o de emprendimiento se da, o sea, cuando tú tienes una propuesta de un producto, vas a iterarlo hasta que te quede, ¿no? Lo que sería un Ujú. EPP, tu producto mínimo, viable. Y bueno, pues también que creo que CIMAP de alguna forma me dio esa formación tan estructurada, y que lo que sí vi, me dio la oportunidad de saber que no me quería quedar con el paper o con el artículo, ¿no? Que lo quería Mm. un producto seguro y medible, o sea, que la ciencia básica sí me encanta, que es la base para todo lo que podemos hacer o tener, pero que mi naturaleza quiere verlo materializado. Mm, Ah, eso te da mucha curiosidad, como concreto. Sí, Creo que eso es algo que yo también tenía, digo, dentro de que me gusta la ciencia básica, y creo que es necesaria, porque la ciencia básica te lleva ujú. a otros niveles. Yo decía, ay, también como que algo, hay que concretar algo, ¿no? Algo que podremos hacer con Mucho, esto. mucho artículo y Mucha información, ¿no? mucho bla, bla, bla y poco sí. Sí, que digo que hay gente que es muy buena en ciencia básica y yo creo que sí se necesita, no debe menospreciarse, pero Claro, también tenía yo la curiosidad de hacer algo con el conocimiento, como de, ay, que poder sí. bueno, nosotros nos pusimos a ser divagadoras, Oye, que ahorita que decía yo que ella visitó el CIMAP para un proyecto de creatividad, si nosotros hubiéramos visitado el CIMAP o otro lugar en vez de la Cuauhtémoc Moctezuma, Mari, otra cosa hubiera sido, ¿te acuerdas? Que también en la administración de empresas, así como que tenías que hablar de una empresa, su Sí, sí, visión, sí, solo nos hago pusimos a y unos hacerlo. tíos míos trabajaban en la Cuauhtémoc Moctezuma en aquellos tiempos, o sea, en la cervecera, y de eso le hicimos. Pues Te digo, hicimos si nuestro hubiéramos ido a CIMAP en vez de eso, otra cosa hubiera sido, pero pues es que hay pero hay, por ejemplo, ¿quién? O sea, hubo un profesor que a ustedes los llevó a CIMAP, me imagino, o ¿quién los invitó a o sea, ustedes a ¿cómo supiste CIMAP? de CIMAP? Ajá, ¿cómo Ajá. supiste de CIMAP? sí, teníamos una materia que se llamaba metodología de la investigación. Entonces, pues para pasar la materia, o sea, había que generar todo el proyecto, ¿no? Con Ujú. esa Mm, metodología. Y una de mis compañeras, justamente bueno, creo que una tía de ella tenía un contacto con alguien en CIMAP. Entonces nos ah, hacen una cita y nos reciben. Ir a CIMAP fue toda una experiencia, ¿no? Imagínense suertudas. la edad.
a esa edad, y luego llega uno y luego te reciben y luego te dice, espera aquí, bueno, si a la entrada, ya cuando te entras después de caseta, hay un domo, hay muchos cubículos como alrededor del domo y es como un ambiente, Mm, un centro que de investigación, ajá. sí, Sí. que fue como curioso, ¿no? Entonces, sí, ese fue el primer contacto. Y desde ese Ah. primer día empezamos a ir todos los días. Yo recuerdo que terminábamos clases, no sé, a las 2 de la tarde. A veces comíamos ahí cerquita del TEC, porque si no comíamos ya no alcanzábamos a llegar a Cima porque cerraban la cafetería que había. Mm. Pero de ahí luego nos íbamos y salíamos de CIMAP casi todos los días como a las 9 de la noche por Oh, un largo guau. periodo de tiempo, al menos un año y medio para el primer proyecto sí estuvimos así. Guau. Oh, guau. ¿Y con quién fue? O sea, ¿a qué laboratorio llegaron? ¿De qué era el proyecto? Digo, de lo que se pueda compartir. No Sí, sé no, si. adelante, sí, trabajamos, bueno, lo que hicimos fue una teja y le mejorábamos lo que son las propiedades mecánicas. Ya saben, las tejas van en los techos. Ujú. Estamos trabajando justo con cerámicos, entonces era una teja. En esa época, digo, porque ahora después de eso yo empecé a ver, ¿no? Que las tejas pueden ser de colores, pero en su momento no se esmaltaban las Mm, tejas. Entonces era como hicimos anaranjadita, ¿no? Sí, no, hicimos un recubrimiento morado, uno verde de los que recuerdo, y era como ese tema, y mejorar la resistencia mecánica, hacerlas ligeras, uno era poder hacerlas ligeras, y lo otro, Ujú. mejorar las resistencias mecánicas, y bueno, pues el recubrimiento que también era como el darle el color, ¿no? ¿Y con quién trabajaban? ¿Con cuál doctor en Trabajamos ese con el tiempo? doctor Ezequiel Cruz y bueno, pues ahí él fue Ah. justo el que nos estaba asesorando y teníamos al, ingeniero Héctor Mendoza, sí, que fue nuestro asesor dentro del Tecnológico de Chihuahua. Mm, Oh, guau, no, pues, sí andaban bien profesionales, bien chiquitas, sí, desde ¿no? Qué chiquitas. bárbaras, qué bárbaras. Pero qué padre, qué bueno, un poco involuntariamente y por una amiga en este caso, ¿no? Que tenía un contacto Ujú, y que llegaron a CIMAP. sí. Que el CIMAP, ¿qué tanto tenía el CIMAP cuando ustedes llegaron? En Chihuahua. Estructura, ¿cuánto tenía de tiempo? Sí, era, pues, todavía, bastante nuevo, ¿no? Nuevo, ujú. O sea, 10 años tendría, quién sabe. recuerdo exactamente, creo que ya tenía algunos años, sí, sí, sí. O sea, Sí. porque ya estaban, yo creo que bastantes de los laboratorios, estaba bien equipado. No era exactamente sus inicios, pero Ujú, tampoco tenía mucho tiempo. constante. Así es de que algo de lo que agradezco es justamente que se haya pensado esa inversión, ¿no? Para Sí, Chihuahua Sí. y lo que nos quedaba realmente muy cerquita, no sé, les digo, las cosas se van dando de alguna manera. Ujú. Y bueno, ya que estuviste encima, tú dijiste: "Ay, aquí se hacen maestrías o doctorados". O sea, tú antes de salir de ingeniería en materiales en el TEC de Chihuahua, tú ya sabías que ibas a CIMAVA maestría. Sí, porque yo también soy muy decidida, o sea, yo sí digo que ya lo voy a hacer, o sea, voy a hacer algo, ya, es en serio, ¿no? Genero el Ujú. compromiso. Y sí, dije, porque me gusta realmente lo que hago, me gusta estar pensando en el aquí y en el ahora, pero también ir como a veces un poquito más allá. Ahorita que decía Dara, sí, yo también soy luego de esas que está más en el futuro, pero en ese momento, pues, yo disfruté como toda la ingeniería y cuando llegó el momento de la maestría, pues también, o sea, estaba como encantada de la idea. Y ya estando en la maestría, pues dije, pues sí, un doctorado, o sea, Ya vamos a estamos conocer y a aquí. saber más que nada. O sea, tú no hici tus prácticas, por ejemplo, tus prácticas de la carrera las hiciste en CIMAV, o sea, ya hiciste todo un recorrido ahí en CIMAV, o si te Sí, estuviste moviendo a todo industrial. fue, sí, ya todo fue en CIMAP, generamos luego después de ese otro proyecto y en realidad no tenía que hacer, ahorita no me acuerdo cómo se llama lo que haces para graduarte, creo que no sé si son las prácticas, o sea, no tenía que hacerlas, pero sí estuve trabajando también ya con otro doctor en otro proyecto, yo le ayudaba a un estudiante de doctorado y pues Okey. más, o sea, más inmersa en el mundo y más me gustaba el mundo de la ciencia de materiales. Y ahí en ese otro proyecto que hiciste, con el alumno estudiante de doctorado, ¿qué Ah, ah, proyecto? ah, ahí, pues yo era como la parte técnica, ¿verdad? Esa Ujú, era la ujú. ayudante de él Sí. y él trabajaba.
bueno, yo pegaba unas galgas para medir propiedades mecánicas. Él Ujú, trabajaba con fibra de vidrio y de carbono, entonces yo ujú. pegaba esa galga, o sea, se trabajaba para medir las propiedades mecánicas y se alineaban a ciertos ángulos. Entonces se buscaba ver qué propiedades mecánicas tenían. Entonces yo hice toda la parte de poder formar lo que serían esos materiales de fibra de vidrio y de carbono y pegarles las galgas para hacer las mediciones. ¿Y eso con qué doctor era, te acuerdas? O sea, no el estudiante, sino el que dirigía al Sí, estudiante. con el doctor Díaz. Ah, con Alberto Díaz. Ah, Sí, el doc. Está mi sí, duda el doc. eh, Muy formal el doc. Saludos al doc Díaz. sí, que de hecho un doctor maravilloso en realidad también. Y bueno, y ya que haces eso, te quedas en la maestría tú, ¿y cómo decides tu tema de maestría y tu tema de doctorado? ¿Cómo llegas al laboratorio de la doctora Collins? Que con la doctora Collins ya tenemos 2 episodios también, que por ahí se los dejamos, porque entonces aquí las 3 estuvimos con la doctora Collins. Saludos a la doctora. Saludos a la doctora Collins también. Pues sí, justamente pasó que ya estaba en la maestría. El doctor Alberto Díaz me había dicho que si quería trabajar con él, digo, ya había estado ahí un tiempo, nada más que la física de materiales no es como que me gustara tanto. Ujú. Entonces sí estaba viendo como eso. Luego llega otro doctor que estaba en el área de corrosión y también él me ofreció también si quería justo trabajar en temas de corrosión, pero la corrosión tampoco me Ujú. gusta tanto. Para esto también, con el tiempo que ya habíamos estado en CIMAP, realmente probé todas las áreas de la ciencia de Okey. materiales, o sea, ya sí tenía cierta claridad de qué me podía gustar más, y sí fue la doctora Collins la que también, como nos daban clases, bueno, ella se acercó y me invitó a que pudiera trabajar con ella. Entonces, sí, definitivamente lo que hacía el tema de química y materiales, sí, pues la química siempre me ha Ujú. gustado mucho y me parecía, pues, bastante como interesante lo que se hacía en el laboratorio. Y ya que termina todo esto, que sales del CIMAB, ¿cómo fue tu transición? Pues, después de estar tantos años en un centro de investigación, pues, público, y decidir irte al sector privado industrial, ¿qué cambió? ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo decides? No, pues aquí ya no, me toca ir, porque ya no seguiste en postdoctorados, o sí, ahí ya no sé. De hecho, cuando salgo del doctorado, yo digo, yo creo que lo que se espera, bueno, es que uno sea profesor investigador Ujú, o seas, pues sí, seas docente, profesor investigador, estar sí, trabajando en una universidad o el tema de la docencia. Sin embargo, te había comentado que en algún punto en la maestría ya me había llamado el tema como de las empresas y ujú. había leído un libro, alguien me prestó un libro que hablaba de empresarios y de empresas y en aquel momento yo dije, yo quiero tener una empresa, pero te digo, continué, terminé mi maestría, hice mi doctorado, pero sí tenía presente la idea de que quería una empresa, porque también aparte de poder ser profesor investigador o dar clases, está el tema de que te puedes ir a la industria, ¿no? O sea, puedes Ujú. estar como doctor dentro de la industria y decía, sí, pero vamos a hacer el reto como más grande, pues que sea mi propia industria o de lo que hago. Y algo curioso que ya no te conté fue que así como en el bachilleres dije, o sea, ¿quién se va a dedicar a hacer cremas? En CIMAP, el área que menos me gustaba de la ciencia de materiales eran los polímeros. Y decía, no Mm. me gustan y no me gustan las reacciones, no me gusta mucho cómo huele y así. Pero lo que hoy hago es mucho, o sea, en ciencia de materiales, dentro de hacer productos para el área cosmética, aparte de hacer biotecnología, uso la ciencia de materiales porque utilizamos pues mucha química orgánica y los polímeros, o sea, las mejores propiedades de productos, de darle ciertos sensoriales, de productos que sean a prueba de aguas, tarán, las tienen pues los polímeros justamente. Entonces, esa fue la segunda vez que algo que dije que no, La moraleja, nunca digas de esta agua no beberé, porque Justamente eso es, y me sigue dando risa, ¿no? Entonces, digo, sí, llegué a ese punto, entonces dije, es cierto, lo que menos he experimentado es el tema de la ciencia de materiales en polímeros. Y algo que no me gustaba, porque yo observaba el mercado,
es que decía, hacen un producto y empiezan a revolver cosas y no te dicen ni cómo es, o sea, cuentan una de mentiras y el marketing que yo veo, digo, yo vengo de un mundo donde hay que explicar con un mecanismo de reacción qué está pasando y o sea, todo tienes que explicarlo. Si tú haces algo, hay una Ujú, explicación, todo tiene una ujú. explicación. Y yo comienzo, o sea, cuando ya decido, salgo del doctorado, decido comprometerme, ahora sigue conmigo misma a hacerlo de la empresa bien. Y yo digo, después de eso me aventé un doctorado, pero en todo lo que sería emprendimiento o el mundo empresarial. Y a veces les digo, y creo que entré a eso porque no tenía idea de lo complejo que puede ser o de los retos que afronta. Digo, los retos a mí me gustan mucho, pero era muy, o sea, Es o sea, como hacer otro doctorado, pero en sí, algo diferente. y quizás si hubiera sabido, hubiera dicho no, o sea, porque yo ya tenía como cosas muy claras y en el Ujú, mundo del emprendimiento de los negocios, yo no tenía ni un referente ni claridad, ¿no? No es que haya visto a alguien, o sea, sino que iba marcando mis ideas y mis pautas y decía, no, pues sí quiero. Entonces, sí, de esa manera fue que llegué con un compromiso cuando terminé y empecé, lo primero que hice fue empezar con una marca de cosmética natural, que ya después evolucionó un poco al tema de biotecnología o mucho al tema de biotecnología, pero era porque yo veía que el mercado no explicaba nada, o sea, que se decían muchas mentiras y que no se respaldaban los productos. Entonces, eso sí era como que decía yo, dicen cosas que no son ciertas. Por una época muy larga, ya no lo hago, pero me empecé a ver como todas las etiquetas de todos los productos cosméticos y de todos los productos de alimentos, ¿no? Para poder como entender. Me fui también a estudiar ya cosas relacionadas al mundo de la belleza, al mundo de los negocios. Por ejemplo, el tema de estudiar cosmetría y cosmetología, como para entender qué quería la gente que compra esos productos, ¿no? O sea, para ponerme del lado del consumidor y ujú. poder formular desde ahí. Y este gusto fue muy como muy de tu persona, o sea, como que tú también usabas mucho los productos y empezaste como: "Ay, pues igual y aquí hay oportunidad", ¿fue muy desde ahí o viste una oportunidad en el mercado? No fue desde un gusto, porque yo soy, o sea, a mí son es a la que se le olvida luego ponerse cremas, o sea, yo tengo un Sí. específico y soy la que, ¿a poco o sea, había que ponerse? Ujú, Digo, hay Ujú, gente que sí tiene así como muy clara su rutina. A ujú, mí la falta de tiempo por X o por Y de repente se me olvida. No, para mí era la curiosidad de poder entender, otra vez volvemos, ¿no? ¿Cómo funciona? ¿Por qué si le ponen eso? O sea, ¿por qué dicen eso? ¿Cómo saben que funciona? Era como más retar mm, que yo veía en el mercado y también el hecho, sí, porque inicio también viendo que había productos que no satisfacían mis necesidades. Empezamos a formular con un reto, porque en esa época, estoy hablando de ya hace como 10 años atrás, ujú, eh, no había el acceso, por ejemplo, a proveedores que quisieran vender conservadores alternos a los parabenos, que los mm, parabenos tienen todo un ujú, tema de que luego ya no son tan bien vistos, que si funcionan como disruptores hormonales o no, pero era difícil formular. Me gustó el reto de poder hacer reformulaciones de todos los productos. Con esa marca inicialmente tuve más de 100 productos y eran así una cosmética natural, una cosmética más orgánica, una cosmética diferente. Y todo lo que iba viendo en el mercado, analizando y estudiando etiquetas, veía que no, al menos como las inquietudes que yo tenía en cuanto a cómo debía ser el producto, no eran satisfechas, ¿no? Entonces buscaba cómo poder mejorarlas. ujú. ajá. Y bueno, entonces ahí es cuando llega a tu vida, o bueno, que vas con estos productos, luego llega a tu vida IDINAT Lab International Group y todas No. estas otras, marcas, No llegó ahí, ujú, o sea, tuvo una evolución bien interesante, duré bastante tiempo con esa marca, que esa marca es Mio Natural, digo, todavía existe y va okey, mucho tema de orgánico, de sustentable, va mucho hacia el tema de economía circular, ¿no? Y de biotecnología. Pero pasó un tiempo y como era demasiado creativa, inquieta, curiosa, tenía ya ujú, muchos productos
productos. Entonces vi la posibilidad de poder maquilar productos para terceros en líneas faciales, capilares, de color. ¿Para qué? Con el tema de que como hemos tenido, como tenemos investigación, desarrollo e innovación y eso implica un costo alto, si lo distribuimos entre varias personas que quieran maquila, se bajan los costos, pero lo que sí hacemos en Innovabel es maquila personalizada. Usamos activos, o sea, para varias marcas, pero la fórmula o el producto es personalizado para esa marca. Entonces, de ahí surge Innovabel. Después, ya no tengo ahorita tan claro, porque tenía demasiadas ideas cómo fue surgiendo cada cosa. Después me parece que surgió Mio Genetics y han surgido pues un montón de marcas y conceptos que has visto, pero hubo un momento en el que busqué integrar o como tener la mamá o el papá de todo eso, o sea, de todo Ujú. ese tema, y ahí es donde surge justamente, surge Idinan Lab International Group. ¿Y todo esto es en Chihuahua? ¿Todo lo haces en Chihuahua o tienen? No, no todo. Bueno, ahorita estamos a nivel de toda la república. Tenemos también negocios con algunos países de Latinoamérica. Tenemos alianzas y socios comerciales en otras partes, bueno, en Estados Unidos y en Europa principalmente. Em, entonces, justamente, pues, Idinat es esa parte de ser como la estructura de todos los demás negocios, de todas las demás marcas. Ahí fue donde cada una son las subdivisiones, pues. Y sí, pues justamente atendemos a todo México, estamos en todo México. Yo ahorita físicamente estoy en Chihuahua. El tema es que sí, pues también viajo mucho, ¿no? Ya. ¿Y qué es lo que hacen cada una de ellas? O si nos puedes explicar todo el negocio, ¿cómo lo definirías para la gente que no conocemos las marcas y los productos? ¿Qué hace cada quien Sí. o en qué está? Bueno, sí, realmente NatLab International Group nace de dos preguntas muy simples que yo comencé a hacerme, ¿no? La primera era justo cómo llevo la ciencia a la vida diaria de las Ujú, personas y también cómo escalo con calidad y con ética todo esto, ¿no? Porque para mí el tema de valores es muy importante en lo que hacemos o en lo que hago. De ahí, como les digo, comenzamos construyendo ese ecosistema donde sí siento que como que hay una pieza que va conectando con otra y cada división que existe dentro de DINAT es justamente eso, ¿no? Si DINAT la consideramos como esa plataforma madre o padre, ujú, ahí justo es esa orquesta, es la que orquesta pues todo, porque en DINAT está el tema de investigación aplicada, de desarrollo, de innovación, de fabricación también responsable, el tema incluso de regulación y trazabilidad para las subdivisiones o para las marcas que existen. Y creo que es el puente entre lo que sería el laboratorio, el mercado y las personas, o así lo visualizo yo. ujú, Y específicamente, por ejemplo, en Miogenetics, ahí es nuestro buque insignia. Ahí convertimos todo lo que son pruebas genéticas y epigenéticas en planes personalizados. Mío es el área que más me gusta, yo creo, de todo lo que hacemos. Esas pruebas, al generar planes personalizados, también ofrecemos a los usuarios productos que realmente funcionan, ¿no? Que están pensados para ellos y es la visión clara de que lo que busco pues es que la gente pueda vivir más y mejor por más tiempo con calidad de vida y se analiza pues todo lo que pueden ser desequilibrios desde temas de el estrés, la oxidación, temas de longevidad. No es solo la parte física, ¿no? Es integral también la parte emocional, es ver los desequilibrios en nutrición celular y bueno, ahí desde tema de detox o microbiota, es a nivel de salud, hacer sí, yo lo diría como un hackeo de nuestro sistema, nuestra biología, pensando de qué manera podemos lograr, no revertir el envejecimiento, porque pues no es que se pueda revertir, pero desacelerarlo, porque hoy en día por el estilo de las personas de vida, por los diferentes hábitos, la mayoría ujú. tiene un envejecimiento acelerado, que produce pues que seamos, hablando de México, un país que está entre los primeros lugares o números uno en enfermedades crónico-degenerativas, en temas de malnutrición, que puede ser desde desnutrición hasta temas de obesidad, ¿no? Y en mío justo se busca eso, es la personalización,
es decir, buscar lo que el cuerpo realmente necesita y llevarlo a un nivel de optimización. Y entonces ese es un lugar donde cualquier persona puede ir y pedirte un test, una prueba para que tú le personalices productos. Y viene la persona o toma, lo que sería la prueba, la puede comprar en línea, o sea, llega hasta donde está, la prueba llega a su casa, o ya sea que nosotros tomemos la muestra, depende del lugar donde esté. Y lo que hacemos con eso, una vez que evaluamos su prueba, que puede ser genética, las pruebas genéticas se hacen una sola vez en la vida, o las epigenéticas que se pueden hacer por periodos de tiempo, o sea, cualquiera de las 2 pruebas nos va dando información. Primero, las epigenéticas dan información de dónde está la persona, o sea, con los hábitos que tiene, con lo que ha hecho en temas de nutrición, en temas de cuánto duerme, de estrés, nos dice cómo está metabólicamente esa persona, qué desequilibrios puede tener en vitaminas, en minerales, en aminoácidos, en ácidos grasos, cómo están sus sistemas, y de ahí buscamos generar justo, o sea, si la persona está en un desequilibrio, llevarla al equilibrio por medio de una personalización en su alimentación. Si es necesario suplementación, que específicamente sepa que le va bien en esa suplementación, ¿no? Hoy en día hay una infoxicación y tenemos dietas de un montón de cosas, influencers hablando de miles de productos que muchas veces, lejos de generar un bien, pues realmente nos ponen o nos pueden poner más enfermos, ¿no? O sea, no están generando valor. Entonces, lo que hacemos es justo ver qué le está haciendo falta en esos temas. Y sí, también generamos ahí un skincare personalizado de acuerdo a cómo va envejeciendo la persona, con el tipo de activos que manejamos dentro de IDINAT, que son pues activos biotecnológicos de última generación, esos se ponen en los productos también. Que ha Una sido. preguntita rápido, ¿y Ah. por qué Idinat? O sea, ¿tú elegiste el nombre? Como que me llama la atención, ¿qué significa? Supongo que tiene que ver algo con natural. Ay. Justamente, como mi idea en un inicio, o sea, con la primer marca, con Mío Natural, o sea, era el natural, ¿no? O sea, conectar con la gente de que era como orgánico natural. Ajá. Entonces, el TATSI viene de natural y el IDI es investigación, desarrollo e innovación. Oh, o sea, Idina. investigación, desarrollo, innovación natural, algo así. Así es. Okey, Sí. Idinat. Ajá, muy bien. Bueno, y ya con esto que nos dices, ¿cuáles son los retos en que tú te topaste, ahora sí que de frente, en cuanto a cómo hacer este cruce entre investigación científica y negocio en México, en un país como México? Muchos. ¿Qué qué nos puedes contar de esa experiencia? Eh, Me gustan los retos, entonces estuvo bien, pero sí es desafiante, ¿no? Los emprendimientos o las empresas de base científico-tecnológicas Ujú. tenemos muchos retos de entrada, de ir del prototipo a la venta, bueno, pues pasamos por, como todas las empresas, ¿no? Pero por el valle de la muerte, pero creo que cuando se invierte en investigación, desarrollo e innovación, todavía es más complejo, porque cuando estás metiendo este tipo de factores, llegar al producto final es un camino bastante largo, ¿no? O sea, Ujú. largo en dinero, o sea, vas a tener un producto y no es que ya estés vendiendo. Entonces, yo creo que siempre, como el gestionar bien los recursos, el poder gestionar los recursos, o sea, el reto se vuelve que puede haber falta de recursos, hay que saber gestionarlos para pues diferentes pilotos que se puedan manejar para todas las pruebas o las certificaciones, ¿no? Lo que yo hago específicamente es que dividimos en etapas como cortas. Entonces hacemos pruebas de los productos, hacemos la parte del piloto, perdón, y hacemos bueno, hacemos prueba piloto y el primer lote de los productos, o así en las investigaciones lo vamos buscando. También luego, pues, buscamos clientes ancla, o empezar a vender en preorden, ¿no? ¿Para qué? Pues, para, tener y poder también, tener justo la liquidez que se necesita para investigar. Entonces, esas son algunas de las cosas que hacemos. Otras son también alianzas con universidades, y con algunos otros laboratorios. Otro de los temas y los grandes retos a nivel, yo creo, nacional es la regulación.
la regulación de los productos, el alinearnos, que es algo que de entrada siempre buscamos primero, ¿no? Para mí que el piso esté firme, cumplir con los lineamientos con COFEPRIS o el tema de, por ejemplo, la norma, no la norma, con COFEPRIS y con el ISO 22716, que habla de buenas prácticas de manufactura. Creo que Ujú. eso es como principal, ¿no? Eh, También, bueno, pues algo bien importante, y esto lo hablaba con Dara una vez que me dijo: "¿Cómo haces tanta cosa?", y le dije: "Es que tengo un buen equipo". Y ahí Okey. hablo del talento multidisciplinario, ¿no?, que tenemos. Un gran equipo, perfiles muy específicos que, bueno, pues yo sé que no lo sé todo y eso es bueno, pero tengo gente que es muy buena en cada cosa, que está haciendo, y creo que, o sea, el reto de luego no tener equipos, como donde cada quien sabe lo que tiene que hacer, pues puede, llevarte Ujú, a no buen puerto, ¿no? Entonces, ujú. creo que eso. Otra de las cosas es que también, buscamos que haya confianza del mercado, ¿no? Entonces, algo que no hacemos es andar como con promesas sin evidencia, que es mucho de lo que yo veo en la cosmética o en los productos, ¿no? No damos soluciones mágicas, nosotros damos soluciones con respaldo científico. Entonces, nada es magia, todo tiene una explicación y un proceso, pero mucho es, que así es como conseguimos la confianza del mercado, que creo que muchas marcas no lo tienen por el tipo de publicidad o por las cosas que dicen que no están sustentadas. Eso es otra de las cosas que agradezco de haber tenido esta formación, ¿no? Que quiero explicar, así como yo me quiero explicar las cosas, la quiero explicar, pero la mayoría de la gente no quiere explicación, pero bueno, para quienes la quieren, tenemos como el respaldo detrás de ello. Ay, qué padre. Bueno, ahí me gusta mucho lo que mencionas de un buen equipo, que yo creo que Ujú. sí, definitivamente Sí, sí, es no. importante. Y algunos miembros, o sea, ¿cuáles son o quiénes son los primeros que se unieron contigo o con quién más trabajas? ¿Las empresas o cómo es en cuanto a Eh, tu equipo de trabajo, a tu gente? Sí, ahí hablo, pues, justamente pues, del equipo interno, donde están, la gente que esté en el área de investigación, son otros doctores. Tenemos biotecnólogos que bueno, pues, Mm. tienen claro lo que hay que hacer. Tenemos genetistas y tenemos nutriólogos con un enfoque al sistema que nosotros proponemos, ¿no? Entonces, en ese sentido, ellos forman la base, de todo esto. Y sí es gente muy, muy preparada en cada una de sus áreas. Yo, pues, luego como fundadora, pero como directora, a veces doy más la cara o estoy en el tema de relaciones públicas, ¿no? También estoy muy metida porque me encanta el tema de investigar, pero sí Ujú. siempre hay un respaldo, hay, 3 investigadores, aparte de mí, y bueno, pues, los genetistas, la parte de nutrición y algunos otros médicos con especialidades, porque nosotros vendemos a un público final, pero también tenemos lo que es B2B, que vendemos o estamos, con alianzas con médicos, sobre todo. No, no, pues hay mucho del negocio, Judith. Sí. Bueno, nos vamos no por otra cosa más que por tiempo, porque preguntas Ujú. tenemos. Sí. ¿Con Sí. qué te gustaría cerrar, Judith, esta primera etapa de la entrevista contigo? Para poder llegar a todo esto, pues, tuvo que haber o hubo mucha claridad en el pasado, y creo que también eso es lo que marca el lineamiento de hacia dónde vamos, ¿no? La claridad y justo que ponemos al centro a la gente, tanto en nuestros equipos de trabajo como en el tema de los usuarios finales. Para mí lo más importante es eso, es el poder ayudar a la gente, es el brindarles la oportunidad de conocer que en un tema de salud o de bienestar no es solamente las opciones de lo que nos venden, ¿no? De que sí se puede ir más a profundidad y que algo muy importante es el educar a las personas, porque se trata de que tomemos mejores decisiones. Si algo me ha dejado mi formación es el poder discernir. Entonces, luego de repente falta mucho el discernir al elegir marcas, al elegir opciones, y creo que eso es algo muy importante. Si yo tuviera que resumir como mi trayectoria en una fórmula, diría que han habido como varias cosas importantes. Primero,
porque tengo curiosidad y también hay como un método, ¿no? O sea, es curiosidad, pero no es curiosidad nomás por querer saber, Sí. sino que hay un método después de eso. Y también que, pues, le he sumado que la ciencia pueda tener una convergencia, en negocio, ¿no? O sea, no es solamente dejar la ciencia ahí, y sobre todo el tema de ética, porque eso es mucho de lo que yo vivo, mucho de lo que luego digo, porque hay marcas que tienen un tan buen posicionamiento y porque no le explican a la gente. O sea, el tema de lo que hacen ustedes de divulgación me parece fabuloso, ¿no? Porque le abres a las personas un panorama para que puedan elegir, para que puedan tomar buenas decisiones. O sea, conoce este punto de vista, conoce este otro punto de vista, conoce esta empresa, este producto y a final de cuentas toma tú las decisiones. Y bueno, pues por el título también del episodio, no perseguimos el elixir de la eterna juventud, ¿no? Digo, suena, como muy romantizada también la idea, pero yo creo Ujú, que perseguimos que las personas vivan más años, con ujú, lucidez, con propósito. O sea, mi meta, mi visión es llegar a una edad, longeva y que esté en pleno uso de mis facultades mentales y que también me Ujú. sea fácil, el desplazarme, ¿no? La movilidad. Entonces, muchas de las cosas que hago para cuidarme me son muy fáciles porque eso es lo que tengo en mente, ¿no? Y pues cerraría también con el tema de mi sueño es bien simple, que más ciencia mexicana se siga convirtiendo en productos y en tecnologías que mejoren vidas aquí en el país y también fuera del país, Ujú, con calidad, con sostenibilidad y sobre todo con un fundamento y con evidencia. ujú. Ay, pues Muy bien, muy muchísimas bonito. gracias. Darani, ¿tú con qué cierras? Sí, también eso de que te admiro de que lo estés haciendo en México, porque sí es bien difícil. O sea, yo que ahí hice unos garabatos en ciencia, o sea, dices, ¿cuándo? Que cuando vino la doctora Connie me dio mucho gusto que dijo, no, que unos alemanes se interesaron en lo que tú hiciste, o sea, en leer el artículo. Dices, ok, es Alemania, pero o sea, producción de hidrógeno es un mito en México, entonces el hecho de tú sí estar haciendo ciencia y de verlo, o sea, aquí mismo en nuestro país con nuestros recursos, con nuestros obstáculos, si tú quieres, pero pues atendiendo a una problemática que es real, ¿no? O sea, como tú dices, México en cuanto a enfermedades neurodegenerativas ocupa los primeros lugares y para muestra basto yo, porque con la diabetes y como tú dices, obesidad, etcétera. Entonces, que sí como que esta parte de ver de que sí la ciencia en todo, o sea bioquímica, sea producción de hidrógeno, sea electroquímica, tiene aplicaciones, o sea, es lo bonito de la ciencia, aplicarla. No siempre tienes la fortuna de llegar a ver un producto terminado, un proceso, pero bueno, si tú la tienes y tuviste que cambiar, pues no cambiar de carrera, porque a fin de cuentas son materiales, pero digamos que aprender de empresas, que aprender de desarrollo de productos, de todo lo que uno no tiene tiempo, o sea, los científicos están ahí, como tú dices, hacerte de un equipo se me hace muy admirable, creo que es algo que yo no podría hacer. Yo sí soy como que, ¿usted qué quiere? ¿Que vaya del punto A al punto B? Okey, ahí está y ya. Pero pienso que todo lo que estás haciendo, o sea, te imagino así como con muchas ramas, por eso te pregunté aquel día: "Oye, pues, ¿cómo le haces?". Porque hace poquito, vi que te dieron un premio y de verdad que va de premio en premio. También te vi divulgando, que eso es bien importante, como tú dices, esa sensación de entrar que yo también la tuve y, caray, este es un centro de investigación, o sea, hay muchos cubículos, hay un domo, en cada uno de esos cubículos hay un doctor, un estudiante de maestría quemándose ahí las pestañas, dándole al cerebro, redactando artículos, viendo Híjole, los sí. resultados de sus experimentos. O sea, pero tú lo viviste a los 17 yo a los 20 muchos, 20 y Sí. pocos. Entonces, o sea, esa exposición temprana, sobre todo de niñas, que, pues, se nos ha relegado en la ciencia, también la admiro. Entonces, andas en todo, o sea, que si divulgas, que si emprendes, que si artículo, que si esto, lo admiro mucho. Y ahorita en el siguiente episodio, bueno, en una semana para ustedes, Ujú. nos va a hablar un poquito más, ahora sí de este concepto de epigenética, que yo sí lo había escuchado y me parece muy interesante, y pues me causó mucha curiosidad. Entonces, no se pierdan el que sigue y, pues, gracias por aguantarnos el primer episodio. Bueno, con eso, muchas gracias. Y de mi parte,
Híjole, yo también qué admiración por todo el trabajo y tu trayectoria, que has sido muy determinada en hacer las cosas y yo la verdad es que un emprendimiento en un país como México, por lo Ujú, poco que sé, sí, un emprendimiento, vamos a decir, más común, ujú. me parece que tiene sus Difícil, retos. sí. Un emprendimiento con investigación científica en Ajá, México, sí. la verdad es que yo estoy asombrada. Me encantaría, pues, platicar más de todo lo que se ha hecho porque me parece Ujú. fantástico. Sí. Entonces, muchas felicidades a la doctora Sí, se Judith siente por como que el es trabajo. triple reto, o sea, el hecho de que sea en México, o sea, Desde mi visión, no, o sea, digo, México es un país muy bonito y todo, pero pero tiene pero sus retos. Sí. Pero tiene sus retos, sí, sí, sí. Y bueno, en cuanto al nombre del episodio, pues es marketing esto, la verdad. Los Porque la engañamos, eterna juventud es conocer. está en sus corazones. Sí. No, pues es que dice uno dentro de la divulgación científica, pues ahí le metemos la jiribilla, ¿no? Entonces el elixir, que yo, ¿cómo le ponemos al episodio que llame la atención y que vaya relacionado? El busca el elixir, Así como porque como dicen que el éxito de la noche a la mañana dura 20 años, así el ujú, elixir de la eterna elixir. juventud quiere decir 20 años. Quiere decir no morirte a los 20. Los engañamos. Y pues bueno, muchísimas gracias por sus conclusiones. Con esto cerramos el episodio. Doctora Judith, de nuevo estamos muy agradecidas con tu tiempo y por compartirnos tus experiencias y conocimientos. Les vamos a dejar la información de la doctora por si les interesa contactarla y de su negocio. Nosotros por nuestra parte los invitamos a que se suscriban para que formen parte de nuestra muy querida comunidad de divagadores y para que sigan disfrutando del contenido divagador y expandiendo su conocimiento. A nosotros nos encuentran en todos lados como divagadoras científicas. Y no nos podemos ir sin recordarles que para todo mal, divagar. Y para todo bien, también. Chao. Somos polvo de estrellas recorriendo el universo. Partículas unidas, descifrando los misterios de nuestro espacio-tiempo. Somos las divagadoras científicas, divagadoras científicas, somos curiosos.